Elin y Tian siguen en el árbol mientras aún llueve, lo cual hace que la temperatura de sus cuerpos esté disminuyendo, y si siguen así se congelarán hasta pasar a jugar cartas con San Pedro. Tian está preocupado porque los jabalíes no se van y no pueden seguir quedándose sentados en el árbol, así que tiene que tomar cartas en el asunto, ocurriéndosele un plan: tirar sus zapatos para que los jabalíes sean atraídos por ellos para aprovechar la oportunidad y bajar del árbol. Tian piensa en que ojalá el plan de lanzar el zapato funcione, porque de lo contrario va a tener que luchar. Tian tira el zapato cerca de unos arbustos cerca de los jabalíes haciendo ruido, consiguiendo que los jabalíes se asusten y terminen escapando. Elin le pregunta a Tian si los jabalíes ya se fueron, a lo que Tian le confirma que finalmente lo hicieron. Tian piensa que esos jabalíes estaban en pánico cuando huyeron. Parecía que antes de llegar donde ellos, el grupo de jabalíes ya estaba asustado por algo más. Luego de eso, Tian le dice a Elin que está listo para atraparla, a lo que Elin le dice que está lista para saltar. Elin pisa mal cayendo de golpe arriba de Tian, aunque este solo sufrió daños en la espalda porque su cara estuvo protegida por la suavidad bendita de los cielos. Luego de Elin preguntarle a Tian que si estaba bien y que no pasara como el típico prota que le dan un golpe luego de ser bendecido, el sistema le da a Tian 3000 puntos, por lo que se asombra diciéndolo en voz alta. Elin le escucha preguntándole qué dijo, Tian respondiéndole que no dijo nada. Elin le dice a Tian que fue bueno que bajaran el campamento de madera temprano para evitar un impacto frontal o, de lo contrario, les habrían hecho pedazos todo el campamento. Tian dice que aún así hay muchas partes que están rotas, así que les va a tomar un tiempo reparar todo, pero que aún así los daños no fueron tan graves. Elin les dice a los conejos que es una buena suerte, que ellos estén bien y no les haya pasado nada, porque de lo contrario si hubieran escapado, ella no sabría qué comer. Tian, con una cara de creer que debí quedarme en el árbol, le dice a Elin que no diga cosas tan malas con una cara tan feliz. Elin dice que es una pena, que el jabón recién hecho se vuelva como una masa después de algunos usos. Tian le dice que, por suerte, no ha llovido tanto tiempo, que el jabón estará un poco mal, pero una vez se derrita y se vuelva a fundir, va a ser un jabón normal otra vez. Tian piensa para sí mismo que la madera almacenada en el campamento estaba toda mojada por la lluvia, que espera que el sol la seque rápidamente. Más tarde Tian le dice a Elin que si le puede dar su ropa interior, a lo que Elin, muy apenada por la inesperada propuesta, le dice a Tian un rotundo no que fie escuchado hasta por los dioses del Olimpo. Tian explicándole que es mejor lavar la ropa juntos para ahorrar jabón, a lo que Elin le dice que la ropa interior es algo aparte. Tian, entendiendo que casi se gana una funa. Tian piensa para sí mismo que al parecer debido a las lluvias el arroyo creció, dado a ello fue una buena decisión no construir el campamento cerca de ese lugar. Piensa que es una suerte que, aunque el estaque que construyeron con piedra se inundó, que es una suerte que la jaula de peces siguiera en el mismo lugar. Más tarde Tian se cambió de ropa, pero como lavó todo, se puso unas hojas para estar más calentito y no pasar frío. Por la noche Elin le pregunta a Tian sobre que si los jabalíes van a volver. Tian le dice que no se preocupe, que el movimiento de los jabalíes es tan grande que serán capaz de escucharlo anticipadamente bien, mencionándole a Elin que la ropa no está seca, así que ella duerma y él va a vigilar esta noche. Elin le dice que recuerde llamarle en su turno a medianoche. Tian piensa que después de los de anoche cree que Elin ya no se siente segura en el campamento, sin mencionar que no pudo mantenerse tranquilo porque estaba tenso por pensar que la manada saliera de en cualquier momento de cualquier rincón. Tian menciona que después de todo lo que estaba haciendo que todo iba a continuar bien, pero subestimó a la naturaleza. Necesita tener listo el arco y las flechas más rápidas para poder luchar. Tian se dedica a seguir haciendo el arco. Luego de otra clase de Art Attack sigue explicándonos cómo armar el arco, y después de varios pasos y explicaciones Tian dice que todo está bien y la cuerda no se rompe y que el arco está listo para usarse y todo lo que queda hacer son las flechas, a lo que nos sigue hablando de que el mejor material para hacer las flechas es un tipo de madera llamada Liudaomu, pero por la circunstancia no pueden ser exigentes porque toca usar madera común en su lugar, también mencionando que las ramas estaban mojadas por la lluvia, así que tuvo que ponerlas al lado del fuego para secar el exceso de humedad dentro de la madera, así minimizando el peso de las flechas para que vuelen más lejos. Tian sigue pensando y nos da otra clase de Minecraft avanzada sobre los dos tipos de formas de hacer la flecha. La primera sería quemar el cuerpo de la flecha para que se
carbonice parcialmente y luego afilarla, y la segunda sería pulir una piedra o darle forma de flecha para luego insertarla en el cuerpo de la flecha atándose al final con un hilo. Aunque dice que pulir las flechas es mucho trabajo, así que hará solo 3 para ver así que tan poderosas son, y si son similares a la flecha de carbón entonces solo hará principalmente flechas de carbón. Luego de ello el sistema dándole 2000 puntos por crear el arco de bambú. Más tarde, por la noche Tian, analizando que tiene un total de 11.000 puntos, se cuestiona que podría comprar pensando que hay 2 talentos que le interesan canjear y es hora de tomar decisiones, diciendo que el guepardo veloz es un talento que aumenta la velocidad y es como una habilidad para salvar la vida, pero consume mucha resistencia si se usa durante mucho tiempo, porque si se encuentra con un jabalí que es incapaz de rendirse y además lo puede seguir por el olor, eventualmente, solo va a correr en vano porque va a encontrarlo. El otro talento se llama ser tan grande como un toro. Esta habilidad le da una fuerza inmensa. Si consigue ese talento y se encuentra con un jabalí, será capaz de luchar contra él. La desventaja es que este talento solo funciona si Tian tiene un 1-1 con el jabalí. Si llegaran a ser más de 1, no le va a servir mucho, haciendo así que Tian tome la decisión de quedarse con el talento de guepardo veloz porque actualmente cuenta con el arco y esto podría compensar la falta de poder. Tian menciona que una vez el poder del talento fue transferido a su cuerpo, que nota que este se ha hecho más fuerte porque se siente ligero, como si hubiera tomado una siesta y la fatiga de su cuerpo desapareciera. Al día siguiente Tian le dice a Elin que tiren la arcilla y busquen un lugar para apilar los fragmentos de cerámica, a lo que Elin le contesta positivamente porque les toca limpiar todo, ya que no habían tenido la fuerza para hacerlo antes porque muchas cosas de las que tenían, incluyendo las piezas de cerámica, fueron destruidas por las patas de los jabalíes, así que les toca recrearlas. Tian y Elin se dieron cuenta de que esta vez sus habilidades para hacer la cerámica y usar el horno habían mejorado porque en 2 días habían hecho docenas de vasijas, lo que era suficiente para cubrir todas sus necesidades, y al tercer día Tian tuvo tiempo para practicar con el arco de bambú. Pero Tian no es tan bueno con el arco como haciendo objetos con el sistema, aunque con unos días de práctica el manejo del arco se le dio mejor, afirmando Tian con ello que no sería un problema darle esta vez a un jabalí. A la mañana siguiente Tian nota que el suelo aún está muy lodoso y explica que es porque las densas ramas bloquean el sol y hace que el suelo aún esté húmedo y muy embarrado. Luego, mirando a los alrededores, se da cuenta de que en unas flores hay renacuajos, preguntándose por qué hay renacuajos en una de las flores, notando que los renacuajos se están desarrollando bastante bien y parece que se convertirán en una rana en poco tiempo, mencionando también que a juzgar por el número, en ese lugar es donde los renacuajos debieron haber eclosionado, de lo contrario no habrían caído allí, teniendo como conclusión que el mundo es un lugar grande y hay muchas cosas que no se entienden hasta verse, y que es la primera vez que ve a un renacuajo sobrevivir en una flor. Más tarde, en el bosque de bambú, Tian dice que la última vez que estuvo se encontró con el jabalí y que no se debería encontrar ninguno si no se va a lo profundo del bosque. Tian recoge algunos brotes de bambú, ya que gracias a la lluvia, el número de estos había incrementado. A eso Tian escucha un sonido identificándolo como el ruido de un faisán, diciendo que no había visto a un faisán de ese tipo, pero su color es muy hermoso, a lo que también menciona que tendrá sopa de faisán esta noche. Tian, al usar el arco, se da cuenta de que con objetivos en movimiento es más malo que el Paco y se le hace difícil apuntar, aunque aún así el grupo de faisanes están realmente estupefactos, ya que no se asustaron en absoluto, dándole así una segunda oportunidad, diciendo que esta vez no va a fallar. Pero la realidad es otra, porque falla todas las flechas y las que no tiene, pensando que tal vez debería acercarse más, a lo que luego de acercarse dice que la distancia está mejor, dando esta vez a uno de los faisanes, haciendo así que el sistema le dé 200 puntos por dar en el blanco. Tian, emocionado, celebra que por fin pudo hacerlo. Tian siguió cazando un par más hasta quedarse sin flechas, diciendo que los que logró cazar son suficientes. Tian reflexiona sobre el arco, diciendo que, a pesar de que los faisanes reaccionaron lentos, aún así darles caza se le hace eterno. Más tarde en el campamento, Tian le dice a Elin que si está lista para abrir la tapa. Elin le dice que huele muy bien, a lo que, estando con su plato en mano, se dispone a comer, quedándose con una cara seria para luego decir que la sopa está increíble, comentando que
La riqueza del faisán permanece en su boca durante mucho tiempo y la frescura de los brotes de bambú los cuales han sido nutridos por la tierra hace que el rico sabor le llegue al cerebro provocando que tenga una visión en la cual corre junto a los faisanes siendo libres como el viento. Yo en este punto creo que el no tiene algo bien XD, lo siento, ya volvemos al resumen. Tian, por otra parte, piensa que el faisán no tenía grasa ni carne siendo lógico que el guiso no produjera mucho aceite haciendo que el sabor no fuera tan fuerte, sin embargo, la intensa frescura agria de las primeras lluvias actúa como potenciador y amplificador del sabor del faisán infinitamente haciendo que su propia agriedad salvaje se vuelva suave y fresca siendo así una combinación inesperada a lo que después de tanto pensar en forma del reality show Supermaster Chef Tian solo le dice a Elin que lo único que le faltaba a la sopa era un poco de sal. Elin le da la razón diciendo que la sopa estaría mucho mejor si le pusieran sal, Tian diciéndole a esto que probablemente sí estaría mucho mejor con sal. Tian pensando otra vez, dice que si Elin es capaz de emocionarse con el tema de sabores, si hubiera añadido sal a la sopa, tal vez ella hubiera perdido la cabeza. Elin entrando en pánico, dice que se le había olvidado de que es una isla desierta y cómo podría haber sal en ella. Que si tan solo hubiera un poco de sal, las comidas quedarían mejor y también tendría micronutrientes esenciales para el cuerpo. Tian piensa luego de eso que no puede creer que Elin sea una estudiante universitaria porque no se le ha ocurrido usar el agua salada del mar para obtener sal, que si quiere sal solo tiene que pedirla a lo que Tian luego le dice que deje de parlotear y mañana irán para la playa a hacer sal pensando para sí mismo otra vez que llevan 2 semanas en la isla y él ni Elin han consumido sal ni otro suplemento de sodio y que si continúan de esa manera lo más seguro es que desarrollen debilidades en sus extremidades o incluso desequilibrio de fluidos e hinchazón en todo el cuerpo, así que es hora de resolver ese problema. Elin le dice que entonces es una promesa refiriéndose a lo de mañana, ir por sal a la playa mientras Tian sigue pensando para sí mismo que las plumas del faisán son perfectas para hacer flechas. Al día siguiente ya en la playa Elin le dice a Tian que va a tomar bastante tiempo para que el caldero de agua se seque. Creyendo que es mejor buscar suministro u otra cosa Tian le dice que si no tiene nada que hacer que puede ir a pasear para que no se aburra a lo que Elin le pregunta qué va a hacer. Tian le contesta que él va a hacer un reloj de sol para que puedan saber la hora y así poder organizar mejor lo que tiene que hacer diariamente. Elin respondiendo que es una buena idea así que ella va a ayudar también. Mientras sigue comentando que cómo lo harán si no tienen ninguna herramienta para conseguir el ángulo correcto. Tian utiliza la frase mítica y quien lo decidió que recuerde que tiene una cuerda a lo que Elin le pregunta a Tian si es posible con una cuerda. Tian le dice que esté lista para otra clase de Art Attack porque lo primero que hay que hacer es reunir una gran cantidad de arcilla y darle forma de cuadrado. Lo segundo sería usar las líneas diagonales para determinar el centro de la placa de arcilla para luego dibujar un círculo dando como resultado un reloj de sol explicando también que hay 3 tipos de puesta de sol según la ubicación del sol y son ecuatorial, horizontal y vertical. Tian sigue explicando que la diferencia de todas estas es el ángulo de la placa del reloj. Elin sigue la explicación que estaba dando Tian diciendo un poco más de la diferencia de cada una de las diferentes formas, siendo la primera es la ecuatorial, sería la del tipo gnomon, mientras que los 2 últimos tipos serían horizontales, que se coloca en el suelo y no en la pared como el vertical. Tian le dice que todo bien, todo correcto y yo que me alegro también mencionando que de esos 3 tipos el reloj ecuatorial está en el reloj de sol y los otros ángulos de cada intervalo de tiempo son iguales porque se divide la cuerda por la mitad. Luego superpone en 3 partes de igual forma de modo que el cuadrado se pueda dividir en 6 partes iguales, ya que sin un transportador solo les queda hacerlo de ese modo porque a diferencia de los relojes normales donde se ve el tiempo de 0 a 20 ellos tienen que dividirlo en 24 partes además que este reloj tiene la hora marcada en ambos lados a lo que Elin responde que la razón de esto es porque el sol cambia según la estación en la que se encuentre. Tian le responde que así es porque en el verano la declinación del sol es positiva lo que hace que la aguja del reloj se marque el disco superior mientras que en el invierno cuando la declinación es negativa se marca en la parte inferior ahí reflejándose porque está en ambos lados. Elin luego que sí que además de que harán con la base, ya que ella recuerda que el ángulo de la base del reloj de sol tuvo que ser ajustado a la latitud de la ubicación para
asegurar la hora exacta, pero ahora no tiene ni idea dónde se encuentre la isla desierta preguntándole a Tian si va a hacer un sextante. Tian le dice a Elin que está pensando que un sextante se utiliza para obtener la latitud y la longitud midiendo el ángulo entre el sol y el horizonte, pero si supiera la hora para qué lo necesitaría, dándole una vapeada a Elin. Tian menciona que no es del todo cierto que hay una forma de saber el tiempo, a lo que Elin dice que lo que Tian quiere decir es que al mediodía. Tian le dice que así es, que el mediodía es la sombra del objeto, es la más corta. De acuerdo con eso, solo necesitan ajustar el reloj del para que la sombra caiga sobre las 12, entonces con ello retrocederán el ángulo de la base. Luego de eso le dice a Elin que ella se quede a vigilar y él va a ir a cocinar el agua del mar, a lo que Elin le dice que vaya, que ella le llamará cuando la sombra del bambú desaparezca. Tian va a mirar la sal cuando se da de cuenta que está aún húmedo, pero que si sigue cocinando solo va a terminar quemando la sal, pensando luego para sí mismo que si solo la pone al sol entonces estará listo, mientras sigue pensando que la olla debe tener unos 100 gramos de sal, lo que cree que pueda durarle casi medio mes, pero que su sabor es amargo, además de que tiene muchas impurezas de arena fina y que ésta debería ser refinada antes de su consumo. Pero eso solo hará que al final quede menos sal. Tian sigue pensando en que aún queda tiempo y va a hervir otras 2 ollas más, así que en ese caso antes de salir de la playa se podrían obtener al menos 600 gramos de sal, e incluso con un mayor refinamiento, tendría suficiente para un mes más o menos. Luego de tanto pensar, Elin llama a Tian para que venga a ver el reloj y ajuste bien la base. Un rato después, Elin le pregunta a Tian si lo consiguió, a lo que Tian le dice que aún se balancea un poco y que sí le puede dar otro bambú.